está un poquito pesado el día, etcétera, muchachos. Porque con esta caída de internet se me descuadró bastante la cuestión. Bueno, la última parte, que es 4.3 y 4.4, tienen que ver con lo que son los procesos de automatización. En pocas palabras, podemos decir que actualmente es necesario procurar en lo posible automatizar la gestión de los datos, ya que menor cantidad de intervenciones humanas representa menos riesgo de errores en la gestión de nuestra información. Esta tarea de gestión de datos suele requerir de mucho tiempo, inclusive antes de que comience el proceso de consolidación. Existen diversas posibilidades al respecto. Hay todavía muchos administradores de base de datos que usan gestión manual, que es un proceso lento e ineficiente, siendo obvio que esta es la solución más propensa a errores. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar? La idea es automatizarse o fracasar. La mejor opción para este proceso es entonces la realización automatizada de la gestión de base de datos en procesos repetitivos, lo cual garantizará una menor cantidad de intervenciones humanas y por lo tanto procesos más confiables, lo cual redundará eventualmente en un sistema más estable. Esto es posible mediante la configuración de diferentes controles para garantizar la calidad de los datos, pudiendo usar para ello disparadores, funciones y procedimientos almacenados. Por otra parte, los sistemas de gestión de bases de datos en la nube deben permitir configurar accesos directos con los sistemas de nuestro centro de datos para aprovechar los mismos beneficios con respecto a la automatización. La conexión entre diferentes sistemas puede hacerse a través de la web sin tener que establecer un enlace directo entre las dos bases de datos para la importación y la exportación de la información. De allí que podemos decir que es necesario automatizar el proceso de gestión de la base de datos tanto como sea posible. Una de las formas de hacer esto es a través del uso de validaciones y controles automatizados, donde la calidad de los datos es otro punto que requiere atención. Ah. Mejorar la calidad de los datos permitirá una mejor comprensión y la posibilidad de realizar un análisis más profundo de la base de datos. Cubic, Cubic, esa es una nueva tecnología que está utilizándose sobre todo lo que es la gente de Azure y de Windows Server 2019, que es mucho más rápida, más eficiente que la que estamos usando actualmente. Esa es la tecnología Cubic. Entonces acuérdate que si tú estás trabajando en un sistema que tiene una mejor plataforma, un soporte más rápido, todo el sistema va a terminar trabajando más rápido. Bueno, en todas las empresas, como ustedes saben, el área de tecnología de la información por lo general tiene que realizar diversas actividades que permitan que los procesos empresariales trabajen en armonía y automáticamente, para así lograr los objetivos que han sido definidos para cada una de ellas. La información que fluye entre estos procesos la
La información que fluye entre estos procesos debe ser almacenada en bases de datos escalables, eficientes y seguras. Implementar procesos especializados de tipo automatizado a nuestra base de datos nos va a brindar una serie de ventajas competitivas que impactarán al negocio de manera integral, ya que las empresas tienen que gestionar de forma adecuada la información del negocio. Si nuestra base de datos tiene un tamaño considerable, gestionarla manualmente de forma práctica y eficaz es sumamente difícil, podríamos decir que hasta imposible. En estos casos, la solución es la automatización. Por ello, los administradores de base de datos deben aprender a automatizar las tareas repetitivas, de tal forma que las mismas sean ejecutadas de manera consistente. En SQL Server cuenta con una serie de herramientas que permite realizar la administración sencilla comparado con otros motores de base de datos. Pero aun cuando las tareas sean fáciles de ejecutar, es común la necesidad de repetirlas varias veces. Entonces, de allí hay que pensar en los beneficios que nos daría automatizar dichos procesos repetitivos. En primer lugar, reduce la carga de trabajo administrativa. Y al hacer esto, podemos dedicar dicho personal a otras labores de mayor utilidad. Reduce el riesgo de olvidar tareas críticas. Recuerden que si nosotros programamos una tarea en el computador, él la va a realizar en el momento preciso. Si se la indicamos a una persona que la haga, puede suceder que por algún motivo termine olvidándola. Reduce el riesgo de errores humanos. Así la persona se acuerde de realizar la tarea de la que estamos hablando. Puede darse el caso de que la misma termine equivocándose por cualquier cosa. Recuerden que el factor humano está sometido a muchísimos elementos de estrés, tanto emocionales, psicológicos, etcétera, que pueden alterar su capacidad de respuesta. Tenemos lo que es el manejo de la proactividad en la administración de red. Nosotros podemos utilizar ese tiempo que le va a quedar disponible al administrador de red para lo que es el monitoreo y reconocimiento y puesta en respuesta a otros problemas potenciales que aún no hayan sido automatizados. En cuanto a lo que es las herramientas que tiene SQL para la automatización, estaría el asistente y diseñador de planes de mantenimiento y el servicio de agentes para la creación de objetos, es decir, trabajos administrativos, alertas, notificaciones y operadores. Ambas herramientas son muy intuitivas para realizar las automatizaciones que involucren el mantenimiento del servidor. El grado en el que se automatiza la administración de una base de datos va a depender de las habilidades del personal encargado de su gestión. Por una parte, un sistema con una automatización mínima va a requerir de mayor personal experto, lo cual representa un costo más elevado. En cambio, un sistema con una automatización significativa de la base de datos reducirá las habilidades necesarias para realizar las tareas. Esto nos llevaría a pensar en lo siguiente. Aquí tenemos las necesidades personales. Si no automatizamos nuestra base de datos, vamos a suponer que el ADB, el administrador de base de datos, cobre 5,000. Mientras que el empleado común, el técnico, el de rango medio, le demos por el mismo trabajo apenas 1,500.
poco más de un sueldo mínimo por encargarse de hacer ciertas operaciones. 1500. Entonces, en este caso, si nosotros no automatizamos nuestra base de datos, vamos a necesitar de muchos administradores. Vamos a suponer que 4 o 5 para un sitio grande. 5 por 5000 son 25000. Pero si hacemos una automatización correcta, tal vez con un solo ADB que cobra 5000 y 5 operadores normales que cada uno cobra 1500, podemos hacer el mismo trabajo. Y fíjense la diferencia de ahorro, de costos. Aquí hay 25.000 soles y aquí hay 12.500, la mitad del costo. Por eso es que es conveniente lo que es la automatización desde el punto de vista económico. ¿Cómo hacemos este proceso de automatización? Lo primero que debemos hacer es analizar la base de datos. Definimos los objetivos concretos que queremos alcanzar, determinamos sus características de la base de datos y elegimos cuáles procesos van a ser automatizados y con qué métodos. Recuerden que aunque lo ideal fuera automatizar lo más posible, esto representa un costo en tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, no va a ser posible en la mayoría de los casos hacerlo de una vez. Lo que se hace es ir automatizando la base de datos de manera progresiva, donde inicialmente, por ejemplo, automatizamos los elementos más críticos, luego actualizamos los elementos de importancia alta, luego los de rango medio y finalmente los de menor criticidad. Y así, porque recuerden que la persona encargada de ese proceso de automatización requiere también de cierto tiempo y cierto esfuerzo para definir eso. Lo siguiente, una vez que ya tenemos todas estas informaciones a la mano, establecemos o implementamos las estrategias que hemos fijado. Y finalmente, ya esto quiere decir que las ponemos en funcionamiento, las ponemos en uso. Y luego debemos comprobar los resultados para ver si la automatización está funcionando correctamente. El impacto de la automatización en la administración de la base de datos. Ya esto lo hablamos realmente. Mientras más automatizada esté nuestra base de datos, más fácil va a ser su manejo y menos va a ser los problemas que podamos presentar. Asimismo, también va a, digamos que a impactar en lo que es el costo de su manejo, al requerir de menos personal especializado. Esto lo acabamos de hablar ahorita, vamos a seguir con otra cosa, que nos queda poco tiempo. Control de rendimiento, esto ya lo hablamos, esto está repetido. Ajá, aquí. Bueno, esto también, esto está repetido, ya lo hablamos, esto ya lo hablamos, importancia ya lo hablamos. Aquí tenemos algunas operaciones rutinarias en lo que es el mantenimiento de bases de datos. Lo primero es asegurar la integridad de la base de datos a nivel de estructura. Lo bueno es que generalmente esto tiene acceso limitado. No todo usuario puede operar, manipular lo que es la estructura de la base de datos. Lo común es que solamente el administrador tenga dicha posibilidad. Por otro lado, lo que es el mantenimiento de índices. Recuerden que las bases de datos y sobre todo las de tipo relacional requieren de un índice para poder trabajar, para poder llevar el control de sus contenidos, el cual
en ciertos momentos debido a borrados y agregados continuos de información puede ir degradando su rendimiento. De allí que pueda hacer falta la reorganización y reindexado de dicho componente. Es algo así como cuando hacemos la desfragmentación del disco duro, pero a nivel del índice de la base de datos. Este es un proceso que prácticamente la mayoría de los gestores de base de datos de los software lo tienen integrado para hacerlo de manera automatizada. Actualización de estadísticas de los objetos en tablas e índices sería algo similar. Reducción del tamaño de la base de datos, como ya les dije, muchas veces para no sobrepasar el tamaño límite, que creo que son 30 megas o algo así, de nuestras bases de datos, lo que hacemos es seleccionar información de poca utilidad o a la que se acceda con muy poca frecuencia y la sacamos a una base de datos. Ya se acabó. ¿Tienen internet ustedes? No, ya les voy a decir, vamos a dejarlo por aquí, por hoy, porque esto es... Sí, esto es... No, ahorita me dijo que sí. De todas maneras ya les voy a cortar, les voy a decir que... Estoy en la 23, son 24. Mira, Milena, tú no eres mi vigilante. Pero por Tú favor. no eres mi vigilante. No. Tú eres mi hija. Ya les voy a cortar. Milena, tú eres mi hija.